Hola gente, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a esta que es la segunda lección del curso de programación básica con Kotlin. El día de hoy vamos a ver qué son las variables y qué son las constantes. Ambos conceptos son base en el mundo de la programación y corresponden a la forma en la que un programador interactúa, modifica y almacena ciertos datos o cierta información en un programa, ¿de acuerdo? Valga la redundancia. En este caso, esta descripción puede parecer un poco abstracta en un principio, pero ten por seguro que conforme avancemos con la parte teórica y la parte práctica de esta sección, te quedará mucho más claro. Entonces, comencemos. Primero que nada, ¿qué es una variable? Una variable es un dato que nosotros creamos, ¿de acuerdo? Es un dato que nosotros declaramos en nuestro programa y cuyo valor puede cambiar durante la ejecución del mismo. Por otro lado, ¿qué es una constante? A diferencia de una variable, una constante, que también es un dato que nosotros creamos según lo necesitamos en nuestro software, esta ya no cambia. Una vez hemos asignado el valor a una constante según lo requerimos, este valor ya no puede ser modificado por el resto de la ejecución del programa. Veremos ahora las reglas para el nombramiento de variables y constantes. Cuando creamos una variable, es necesario asignarle un nombre, puesto que con este nombre es con el que luego podemos reutilizarla, volverla a llamar, modificarla, etc. Estas reglas para nombrar variables son realmente universales, por así decirlo, sin importar el lenguaje que estás aprendiendo, ya sea JavaScript, C++, etc. Estas reglas realmente no cambian entre lenguajes de programación. Veamos la primera entonces. El nombre de la variable puede contener letras y números. Cuando tú creas una variable, pues realmente puedes usar cualquier letra del abecedario y puedes incluir números como tal. Sin embargo, según la segunda regla, este nombre debe iniciar forzosamente con una letra. Una variable realmente no puede iniciar con un número cuando tú la nombras. Por ejemplo, no puedes generar una variable que se llame el número 1 y luego manzanas. Sin embargo, sí podrías nombrarla manzanas 1. Veamos entonces la siguiente regla. No se permite usar caracteres especiales. Cuando creamos una variable tampoco podemos nombrarla con signos de admiración, por ejemplo, signos de interrogación, el numeral, el porcentaje y ningún carácter especial. Por otro lado, tampoco se puede usar la letra ñ. Como bien podrías saber ya, la raíz de cualquier lenguaje de programación es realmente el inglés, y de hecho en el idioma inglés la letra ñ es considerado un carácter especial. Por lo tanto, tampoco podemos usarla para nombrar variables. Y por último, el único símbolo especial permitido es el guión bajo. Este es el único carácter especial que podemos usar. El guión bajo sí que podemos tener, por ejemplo, una variable que se llame manzanas, guión bajo, supermercado o algo así. Sin embargo, no podemos usar el guión medio, sería solamente el guión bajo. Y bueno, estas serían básicamente las reglas. Si te parece bien anotarlas o solo memorizarlas, realmente son bastante intuitivas. Ya te digo yo por experiencia que cuando tú estás creando variables, cuando tú generas alguna variable, realmente con el paso de los años no te nace usar números incluso. Casi siempre usarías solo letras, guiones bajos, tal vez para hacer más legible el nombre. Pero bueno, estas serían básicamente las reglas. Nos vamos entonces a Kotlin Playground, que es donde continuaremos con la sección práctica de esta lección. Nos encontramos ya en Kotlin Playground, nuestro editor de código. Esto de aquí es la zona de edición. Y bueno, lo primero que me gustaría explicar es qué es este texto resaltado en verde de la parte superior. Esto de aquí, esto que vemos aquí, es un comentario. Un comentario es una herramienta que cualquier lenguaje de programación te ofrece. Casi todos lo hacen de la misma forma, si no es que la mayoría. Pero bueno, tú puedes utilizar estos comentarios para agregar notas, observaciones o explicaciones de cualquier tipo respecto a tu código. En este caso, se trata de un comentario multilínea. Como pueden ver, si yo sigo dando Enter, realmente puedo seguir extendiendo este comentario y realmente lo puedes agregar en cualquier parte de tu código. Vamos a agregar otro aquí. Es muy simple, agregamos slash, asterisco, asterisco, slash. De esta forma generamos el comentario. Desde el centro hacemos enter y ya tenemos aquí otra zona que representa un comentario de varias líneas, ¿no? Un comentario multilínea. No obstante, también tenemos la opción, no sé qué pasó ahí, no obstante también tenemos la opción de agregar comentarios de una sola línea. Para agregar un comentario de una sola línea es todavía más sencillo. Agregamos slash slash y listo. Este comentario sería de una sola línea.
Voy a borrar esta zona de acá. Y básicamente eso. Como había mencionado, un comentario es una herramienta pues para que tú agregues en cualquier parte de tu código observaciones, notas, cualquier tipo de ayuda que tú requieras, o ya sea para ti o para un programador en un futuro. Por ahora lo voy a borrar todo, voy a borrar los comentarios de aquí y voy a borrar también este comentario que está hasta arriba. Listo. Veremos ahora en qué consiste este código que aparece por defecto en Kotlin Playground, y se trata de la función main o función principal. Esta función es el punto de entrada de nuestra aplicación, y si no estuviera aquí, Kotlin Playground nos daría error, puesto que no sabría desde dónde iniciar nuestro programa, desde dónde empezar básicamente. Veremos más a fondo cómo crear funciones, cómo ejecutarlas y en qué consiste básicamente una función, qué vendría a hacer en una lección posterior. Sin embargo, por ahora basta con que entendamos que es el punto de entrada de nuestra aplicación. De ahí que, por ejemplo, veamos aquí la palabra clave fun, que significa function, y main, que vendría a ser el nombre de la función. Todo lo que se encuentra entre esta llave de la parte superior y la llave de la parte inferior vendría a ser el cuerpo de la función, y es lo que la función hace como tal. Es aquí donde agregamos nuestro código para crear variables, crear constantes, etc. Vamos a borrar este espacio. Y podemos ver también que en esta línea se ejecuta la función println. Esta función, como su nombre lo indica, imprime una línea de texto en la consola. Puede ser el texto que requiramos imprimir. Vamos a ejecutar el código. Y listo, la consola es esta zona inferior que aparece, es donde podemos ver los resultados de nuestro código. Y simplemente por explicar por pasos lo que sucedió, aquí Kotlin Playground encontró la función main, la cual por ahora solamente está llamando a la función println, la cual recibió a su vez el texto Hello World y lo imprimió en la consola. Podemos, por ejemplo, aquí modificar este mensaje que aparece aquí y simplemente imprimir mensaje. Lo ejecutamos. Y listo, podemos ver cómo ahora se imprime el texto que enviamos. Nótese que para manipular el texto en cualquier lenguaje de programación hay que usar comillas. Esta es la forma en que Kotlin distingue el texto plano del código como tal, usando estas comillas al inicio y al final. Y bueno, por ahora voy a remover la consola y también voy a quitar la función println. Recordemos que al crear una variable hay ciertas reglas al momento de nombrarla, y la forma de hacerlo es la siguiente. Tecleamos primero la palabra reservada var, seguida del nombre de la variable. En este caso, para mantener las cosas sencillas, simplemente la llamaré manzanas, y procedemos entonces a asignarle un valor. Esto lo hacemos con el símbolo de igual, y vamos a guardar por ejemplo el número 3. Listo. Ahora me tomaré un momento para explicar qué sucede en esta línea de código. La palabra clave o palabra reservada var es llamada de esta forma porque efectivamente es parte del lenguaje de programación, del lenguaje Kotlin. Kotlin interpreta que está por crearse una variable cuando detecta esta palabra. Luego toma la siguiente como el nombre de la variable. En este caso podemos ver que este nombre cumple con las reglas de nombramiento de variables y constantes, ya que no incluye caracteres especiales, empieza con una letra, etc. Luego le asignamos un valor a esta variable con el símbolo de igual. En este caso le estamos agregando o guardando el número 3, pero podría ser un número decimal, por ejemplo, podría ser incluso un texto, y este tema lo veremos más a fondo en una lección a futuro. Por último, podemos ver también que aquí agregué un punto y coma. El punto y coma es el símbolo usado para delimitar el final de una línea de código, y es obligatorio en la mayoría de los lenguajes. Con obligatorio me refiero a que la mayoría de los lenguajes de programación te dará un error, o muchas veces ni siquiera te dejará ejecutar tu programa si no agregas un punto y coma al final de cada línea. En el caso de Kotlin sería opcional. ¿De acuerdo? Para Kotlin el punto y coma es opcional. Yo lo agregué puesto que consideré importante comentarte sobre esta regla, y procuraré agregarlo al final de cada línea, pero si se me llega a pasar, simplemente recordar que para Kotlin es opcional. Continuamos ahora creando otra variable. Damos Enter, tecleamos var, y esta vez quiero llamarle peras, y guardar en ella el número 7. Punto y coma, y listo. Hasta ahora hemos creado un par de variables. Voy a dar 2 Enter.
ya que ahora toca revisar cómo declarar constantes. Para crear una constante, la forma de hacerlo es casi idéntica. Solamente reemplazamos la palabra var por val. Vamos a hacerlo aquí, sería val. A esta constante quiero llamarla frutas. Y en lugar de asignarle un valor directamente, quiero calcularlo. Quiero que en frutas se guarde la suma de peras más manzanas. En cualquier lenguaje podemos hacer todo tipo de operaciones aritméticas, podemos hacer sumas, restas, divisiones, etc. Solo es cuestión de utilizar el símbolo correcto. Lo hacemos aquí, sería igual a manzanas más peras. Punto y coma. Y ahora, ¿cómo podemos comprobar que la suma se realiza y el resultado se guarda en la constante? Para eso vamos a usar la función println nuevamente. Escribimos println, abrimos paréntesis, y bueno, yo la llamo println porque es lo que significa, pero la función se llama println. Agregamos punto y coma, y entre los paréntesis de la función, los cuales son los parámetros que recibe, podemos no solamente enviarle un texto, sino también podemos enviarle una variable, una constante. Así que vamos a enviarle frutas y ejecutamos el código. Y listo, podemos comprobar que en la consola aparece la suma del valor de manzanas, que sería 3, más peras, que sería 7, dando un total de 10, y este es el valor que se guardó en frutas. Por lo tanto, cuando le enviamos una constante o una variable a la función println, simplemente toma su valor y lo manda a la consola. Ahora me gustaría cerrar la consola y regresarme a la variable manzanas para mostrarte cómo se puede modificar o reasignar el valor de una variable. Para reasignar su valor solo es cuestión de volver a usar el símbolo de igual. Voy a saltar un par de espacios y, por ejemplo, ahora ya no necesitamos la palabra var. Esta palabra es usada cuando una variable está por ser creada. Sin embargo, manzanas ya existe, así que solo tecleamos manzanas, igual, y aunque en esta línea de arriba ya le habíamos asignado el valor 3, en esta línea ahora vamos a reasignárselo, vamos a sobreescribirlo. Por lo tanto, manzanas ya no valdrá 3, sino por ejemplo 9. Listo. Ahora voy a volver a utilizar la función println y a enviarle manzanas, punto y coma. Y ahora ejecutamos el código. Podemos ver ahora que aparecen dos líneas en la consola en lugar de una, siendo la primera línea la que corresponde al valor de manzanas y la segunda la que corresponde a frutas. Podemos comprobar también que el valor de frutas cambió, ya que manzanas ya no vale 3, sino que ahora lo reasignamos a 9, dando un nuevo total al sumar la variable manzanas y la variable peras. Cabe mencionar también que el editor me muestra en esta línea una advertencia. Esta advertencia dice que el inicializador de la variable manzanas es redundante. Esto es algo que detecta el editor muy fácil, puesto que yo solamente pude haber hecho esto y simplemente asignarle a manzanas el valor 9 desde el inicio, que sí que es redundante volverlo a asignar después de haberlo asignado en primer lugar, pero yo lo hice simplemente para mostrarte cómo se reasigna el valor de una variable. Ahora me gustaría cerrar la consola y vamos a ver cómo podríamos modificar el valor de manzanas en lugar de reasignarlo si quisiéramos, por ejemplo, incrementarlo en 1. O de otra forma, si por ejemplo quisiéramos duplicarlo. Esto es muy sencillo. Vamos a borrar esta parte donde le reasignamos a 9 y vamos a decir manzanas es igual a manzanas más 1. Aquí lo que estaríamos haciendo entonces es considerar su valor original y solamente incrementarle en 1. Vamos a correr el código. Y listo, podemos ver que efectivamente su valor cambió, se incrementó en 1 y afectó a la variable, a la constante frutas, dando ahora un total de 11. ¿Qué pasa si por ejemplo quisiéramos duplicarlo? Para esto te voy a mostrar cómo se realizan multiplicaciones en el lenguaje. En lugar de utilizar el símbolo de más, se utiliza un asterisco. Y si quisiéramos duplicarlo, sería cuestión de multiplicar el valor de manzanas por 2. Vamos a correr el código de nuevo. Y comprobamos entonces que efectivamente el valor de manzanas pasó de ser 3 a 6, afectando también a la constante frutas. Ahora quitamos la consola. Y ya que hemos visto cómo podemos manipular las variables, vamos a ver qué pasa si tratamos de hacer lo mismo pero con una constante.
Supongamos que venimos aquí y queremos modificar frutas y reasignarle su valor a 1. Hacemos clic en ejecutar y podemos ver que el código ha generado un error. Este error indica val cannot be reassigned, lo cual significa que una constante no puede ser reasignada. De ahí viene su valor como tal. Una constante podemos entonces esperar que su valor sea el mismo desde su creación hasta el final de la ejecución del código. Ahora me gustaría mostrarte una característica que es muy importante del código, y es su naturaleza secuencial. Para esto vamos a quitar esta línea donde generamos el error, y vamos a quitar también la parte en la que modificamos manzanas. Manzanas vuelve entonces a valer 3 y la suma para frutas vuelve a dar 10. Venimos aquí y ahora modificaremos la variable peras. Decimos peras es igual a peras por 3, por ejemplo. Imprimimos su valor. Y listo, vemos entonces que la primera línea en la consola representa el valor de frutas, que vuelve a ser 10, y la segunda el valor de peras, que ahora es 21. Venimos aquí y vamos a imprimir nuevamente frutas. Vemos entonces que frutas no cambió su valor, pese a este depender de peras y representar manzanas más peras. En este caso esto no sucede porque sea una constante, sino porque el momento en que nosotros creamos y le asignamos su valor a frutas, peras seguía valiendo 7. Esto se debe a que el comportamiento del código es secuencial. ¿A qué me refiero con esto? A que se ejecuta paso por paso, línea por línea, por así decirlo. Por ejemplo, si nosotros quitamos ahora la constante frutas de aquí y la declaramos hasta después de que fue modificado peras, voy a quitar de acá también la impresión de frutas, puesto que aquí aún no existe. Ejecutamos y listo, vemos que ahora sí frutas asume el nuevo valor de peras. ¿Qué aprendimos entonces en esta lección? Vimos la forma de crear y modificar variables principalmente. A su vez, vimos cómo crear constantes y que su valor ya no puede ser modificado una vez ya fue declarada la constante. Y revisamos otros temas, como por ejemplo la manera de agregar comentarios hacia el código, en qué consiste la función main, e incluso comprobamos cómo el código se ejecuta de forma secuencial. Si me seguiste el paso en Kotlin Playground, igualmente te recomiendo dar un repaso a este tema para que reafirmes los fundamentos de variables y constantes. Por esta lección sería todo. Muchas gracias por escucharme y te espero en la siguiente.